¿Alguna vez te has preguntado por qué en tu vida se repiten ciertas luchas, aunque cambies de ciudad, de pareja, de trabajo o incluso de actitud? Quizás piensas, ¿por qué me pasa siempre lo mismo? ¿Por qué, a pesar de orar, esforzarme y hacer todo lo correcto, vuelvo a caer en los mismos ciclos de fracaso, dolor o pérdidas? No eres el único. Millones de personas en todo el mundo experimentan este misterio espiritual. Y la Biblia no guarda silencio. Nos muestra que detrás de esos patrones ocultos puede haber raíces espirituales heredadas, cadenas invisibles que viajan de generación en generación, como un eco que no se detiene. Hoy quiero revelarte algo que puede transformar tu vida y la de tu familia: cómo identificar, confrontar y romper las maldiciones generacionales. Porque sí, lo que vivieron tus padres y abuelos puede estar influyendo en ti. Pero lo más poderoso es que tú puedes ser el punto de quiebre, el inicio de una nueva historia de bendición. Así que quédate conmigo, porque lo que vamos a ver no es superstición, es verdad bíblica que puede liberarte. ¿Alguna vez has sentido que hay algo en tu vida que se repite una y otra vez, sin importar cuánto ores o cuánto luches? Algunos patrones parecen heredarse como si fueran parte del ADN espiritual: adicciones, rupturas familiares, enfermedades emocionales, ruina financiera. Pero, ¿y si eso que llamas mala suerte tiene una raíz más profunda de lo que imaginas? La Biblia muestra que no todo lo que sufrimos es consecuencia directa de nuestros errores. A veces arrastramos cicatrices espirituales que no comenzamos nosotros. La pregunta es, ¿puede una generación sufrir las consecuencias espirituales de las decisiones de otra? Este no es un tema de superstición, sino de revelación bíblica. A lo largo de las Escrituras se narran historias donde lo que vivieron los padres afectó directamente a los hijos. Pero la buena noticia es que, si hay una cadena, también hay una llave para romperla. Quédate conmigo hasta el final de este video, porque lo que vas a descubrir no solo te explicará el origen de muchas batallas invisibles, también te mostrará cómo vencerlas. Desde el primer libro de la Biblia podemos ver cómo ciertos errores se replican de generación en generación. Abraham mintió diciendo que su esposa era su hermana. Isaac hizo exactamente lo mismo. Jacob, hijo de Isaac, fue un maestro del engaño. ¿Coincidencia? No lo parece. Este patrón muestra que no solo se heredan bienes o rasgos físicos, también hay tendencias espirituales que pueden pasarse, consciente o inconscientemente, de padres a hijos. Y si esto ocurre incluso en los patriarcas de la fe, ¿qué nos dice eso sobre nuestras propias familias? El caso de David es otro ejemplo impactante. Su pecado con Betsabé trajo consecuencias que afectaron a su descendencia. Hijos rebeldes, violencia en su casa, divisiones y muerte. Lo que comenzó como una decisión personal terminó afectando a toda una generación. Estos ejemplos no están en la Biblia por casualidad. Están ahí para que despertemos y entendamos que hay algo más en juego. No es solo tu historia, es la historia de tu linaje. Una maldición generacional no es una condena mágica, sino una consecuencia espiritual continua que se transfiere por causa de pecados no confesados o patrones de vida no transformados. Es como una sombra que sigue a una familia hasta que alguien enciende la luz. La Biblia no usa literalmente el término maldición generacional como lo entendemos culturalmente hoy, pero sí habla de consecuencias que alcanzan a los descendientes. En Éxodo capítulo 20, versículo 5, Dios dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Esto no significa que los hijos sean culpables del pecado de sus padres, sino que las consecuencias espirituales de esos pecados pueden seguir afectando. Es como una herencia espiritual negativa que necesita ser reconocida y confrontada con la verdad de Dios. Comprender esto no es para tener miedo,
sino para tomar autoridad, porque una vez que identificas el patrón, puedes iniciar el proceso de libertad. Y lo más impactante, esa transformación en ti puede bendecir generaciones futuras. La historia de las maldiciones generacionales comienza en el Edén. Cuando Adán pecó, no solo se abrió una brecha entre él y Dios, sino que todos sus descendientes nacieron bajo esa separación. Romanos capítulo 5, versículo 12, dice que por un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Esa primera desobediencia dejó una huella que afectó a toda la humanidad. Aunque Jesús vino a redimirnos, el principio sigue siendo claro. Lo que hace una generación puede afectar profundamente a las que vienen después. El pecado nunca es un acto aislado. No se trata solo de actos grandes o escandalosos. Actitudes como el orgullo, el rechazo, la idolatría emocional o el rencor también abren puertas que pueden permanecer abiertas durante años, y cuando no se cierran, contaminan a los hijos y nietos sin que ellos sepan por qué están luchando tanto. El pecado tiene un eco, pero la gracia también, y si hoy tú decides romper ese eco, puedes convertirte en el primer eslabón de una nueva historia de bendición para los que vienen detrás. Una de las mayores confusiones sobre este tema es pensar que Dios castiga automáticamente a los hijos por lo que hicieron sus padres. Pero la Biblia hace una distinción clara. Dios es justo y no condena a nadie por algo que no hizo. Ezequiel capítulo 18, versículo 20, dice claramente: el hijo no llevará el pecado del padre, cada uno morirá por su propia maldad. Pero en ese mismo capítulo se explica que los patrones pueden repetirse si no se rompen, es decir, no es un castigo divino automático, sino una consecuencia natural si no hay arrepentimiento. Si una generación vive alejada de Dios, es probable que transmita esa desconexión a la siguiente, pero si uno de los hijos decide buscar a Dios, la historia cambia, la consecuencia se corta y comienza una nueva línea de bendición. Lo más poderoso de este principio es que tú puedes ser ese punto de quiebre. No importa cuán larga sea la cadena, una sola oración, una sola decisión con fe, puede hacer temblar el pasado y abrir un futuro completamente distinto. Si este mensaje te está ayudando a entender cosas que antes parecían invisibles, considera compartir este video con alguien más. Tal vez lo que para ti es revelación sea la respuesta que otro necesita hoy. Este versículo ha causado confusión por siglos. En Éxodo capítulo 20, versículo 5, Dios dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Significa eso que Dios es injusto, que castiga a inocentes? Para entenderlo, necesitamos mirar el contexto y el corazón de Dios. Este pasaje no habla de castigo arbitrario, sino de una consecuencia espiritual por alejarse de Dios. El versículo no termina ahí, continúa diciendo: de los que me aborrecen, es decir, de los que siguen el mismo camino de desobediencia. No es un castigo automático por sangre, es una advertencia sobre un ciclo que solo se rompe con una decisión distinta. Lo más impactante es que el mismo Dios que habla de generaciones afectadas por el pecado, en el siguiente verso, Éxodo capítulo 20, versículo 6, promete misericordia a millares, a los que le aman y guardan sus mandamientos. Es decir, una decisión de amor y obediencia puede tener más poder que generaciones de rebelión. Esto revela el corazón de Dios. No busca condenar, sino redimir. No quiere perpetuar la maldición, quiere que alguien en tu linaje se levante. Y ese alguien podría ser tú. En la historia del pueblo de Israel, vemos cómo las decisiones de los líderes espirituales y familiares marcaron generaciones enteras. Un ejemplo claro es Acán. En Josué capítulo 7, su desobediencia causó la derrota del pueblo, la muerte de soldados y la destrucción de su propia familia. Este tipo de relatos bíblicos no están para infundir temor, sino para abrir los ojos. Nuestras decisiones espirituales no son privadas. Si hoy eliges ocultar un pecado,
no solo lo arrastras tú, sino que puede convertirse en una puerta abierta para que tus hijos también sufran las consecuencias. Pero lo contrario también es cierto. La decisión de un padre o una madre de buscar a Dios puede traer restauración donde había ruina, puede cerrar puertas que estuvieron abiertas por décadas, puede sanar heridas que sus hijos ni siquiera sabían que tenían. Cada día tomamos decisiones con consecuencias eternas. La pregunta es, ¿las estamos tomando con la mirada puesta en el futuro de nuestra familia o solo en la urgencia del momento? David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero eso no lo eximió de las consecuencias de sus actos. Después de su pecado con Betsabé y el asesinato de Urías, el profeta Natán le dio una palabra dura: la espada no se apartará de tu casa. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 10. Y así fue. Absalón, su hijo, se rebeló contra él. Amnón, otro de sus hijos, violó a su hermana Tamar. Salomón, aunque sabio, terminó adorando a dioses falsos por influencia de sus esposas. La familia de David, tan gloriosa en lo espiritual, quedó marcada por conflictos profundos. Esto muestra que incluso los grandes hombres de Dios no están exentos de dejar puertas abiertas si no se arrepienten y cortan con firmeza. El pecado no confesado no desaparece con el tiempo. Se acumula, crece y se manifiesta con más fuerza en la siguiente generación. La esperanza está en que David se arrepintió sinceramente y Dios no lo desechó. De su linaje vino el Mesías. Es decir, Dios puede usar una familia rota para atraer redención si hay arrepentimiento genuino. Es una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Estamos pagando por errores que no cometimos? En parte sí, pero no de la forma que muchos piensan. No se trata de que Dios nos castigue por los pecados de otros, sino de que estamos influenciados por patrones que fueron normalizados generación tras generación. Si creciste en una familia donde hubo violencia, infidelidad, ocultismo o idolatría, es muy probable que eso haya dejado marcas. No es una condena inevitable, pero sí una realidad que debe ser confrontada con la verdad de la palabra. El problema es cuando normalizamos lo que aprendimos, cuando repetimos sin cuestionar. Ahí es donde la maldición generacional se mantiene activa. Pero cuando alguien se detiene, examina, ora y se alinea con la voluntad de Dios, esa cadena se puede romper. Dios no quiere que heredes dolor, quiere que heredes propósito, pero para eso necesitas dejar de cargar lo que no te corresponde y abrazar la libertad que ya fue comprada en la cruz. Esta es la clave de todo el tema. ¿Tiene poder una maldición generacional frente al sacrificio de Cristo? La respuesta es no. En Gálatas capítulo 3, versículo 13, se declara que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él cargó toda maldición en la cruz. Entonces, ¿por qué muchos cristianos aún viven atados? Porque no han aplicado esa verdad en su vida diaria. La victoria está disponible, pero hay que apropiarse de ella por fe, oración, confesión y renovación de mente. No basta con saberlo, hay que vivirlo. La sangre de Jesús no solo te limpia de tus pecados, también tiene poder para cortar cadenas del pasado que siguen afectando tu presente. Pero necesitas reconocerlas, renunciar a ellas y declarar la libertad en Cristo. No importa cuán oscuro haya sido el pasado de tu familia, si estás en Cristo, tienes una nueva identidad, un nuevo linaje y una nueva historia que comienza contigo. No hace falta un ritual oscuro para transmitir una maldición. A veces, basta una frase repetida por generaciones: eres igual de inútil que tu padre. Nadie en esta familia llega lejos. El amor no es para nosotros. Estas palabras, cuando se dicen con convicción y dolor, tienen un efecto más profundo de lo que imaginamos.
La Biblia dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Eso significa que lo que se declara sobre una persona, especialmente desde figuras de autoridad como padres o abuelos, puede sembrar semillas que germinan por años. A veces, la lucha que enfrentas hoy comenzó con una palabra lanzada hace décadas. Lo más sutil de esta maldición verbal es que se internaliza, te la repites sin darte cuenta, la crees, la vives, la transmites. Así, una frase que parecía inofensiva se convierte en un decreto familiar, una profecía que nadie cuestiona hasta que alguien decide romperla. Pero lo mismo que se declaró para mal puede revertirse con la verdad de Dios. Cuando comienzas a declarar lo que la Biblia dice sobre ti, que eres hijo, amado, escogido, perdonado, libre, desactivas las mentiras heredadas, comienzas a construir un nuevo discurso, una nueva identidad. Y lo mejor, esa nueva identidad no solo te transforma a ti, también se convierte en el lenguaje espiritual de tus hijos y de tus generaciones futuras. Si antes hubo maldición, ahora puede haber bendición. Todo comienza con una palabra. Muchas personas viven con síntomas espirituales, emocionales y familiares que no logran explicar. Oran, ayunan, hacen todo lo que saben, pero siguen atados. ¿Por qué? Porque están tratando una herida espiritual sin diagnosticar su raíz generacional. Hay señales que se repiten como un eco: divorcios en cadena, abortos espontáneos, ruina financiera sin causa clara, enfermedades crónicas familiares, adicciones que pasan de padres a hijos, patrones de abandono, muertes prematuras. Estos no son simples eventos. Cuando forman un patrón, son una advertencia espiritual. Identificar no es para tener miedo, sino para despertar. Lo que ignoras te domina, pero lo que reconoces y traes a la luz comienza a perder poder. La Biblia enseña que Jesús vino a deshacer las obras del diablo, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, y eso incluye patrones generacionales. Para discernir si estás enfrentando una maldición generacional, necesitas oración, revelación y honestidad. Pregunta a Dios. Examina tu árbol familiar. ¿Qué se repite? ¿Qué dolencias o ruinas han marcado tu linaje? Lo que ves puede ser la clave para tu liberación. Dios no quiere que sigas atado a cadenas que no elegiste. Él quiere darte discernimiento para que te levantes como intercesor de tu propia casa. Porque cuando entiendes el origen del ciclo, puedes activar la ruptura definitiva. En Deuteronomio capítulo 28, Dios revela una verdad espiritual que sigue vigente. Hay consecuencias reales por nuestras decisiones. Si obedeces su voz, te bendecirá en todo. Si lo rechazas, maldiciones vendrán. No es castigo, es principio espiritual. La obediencia abre puertas, la rebelión también. Las bendiciones incluyen victoria, salud, prosperidad, honra, multiplicación, pero las maldiciones, también detalladas, traen escasez, confusión, enfermedad, derrota, esterilidad y algo clave: muchas son hereditarias, afectan no solo al que peca, sino a su descendencia. Este capítulo nos muestra que nuestras decisiones espirituales no mueren con nosotros. Si vives en santidad, siembras un legado. Si te alejas de Dios, dejas grietas abiertas. Pero lo más poderoso es que las bendiciones son más numerosas que las maldiciones. La misericordia siempre supera al juicio. Jesús no anuló este principio, lo renovó con su sangre. Ahora, bajo la gracia, no obedecemos por miedo, sino por amor. Pero el principio permanece, nuestras decisiones impactan el futuro, y si vivimos según su palabra, el cielo respalda nuestras generaciones. Leer Deuteronomio, capítulo 28, es como mirar dos caminos. Tú decides cuál caminar, y cada paso tuyo será una semilla que germina en la vida de tus hijos. Bendición o maldición, ambas son hereditarias, pero solo una lleva a la vida eterna. Muchos oran por liberación, pero se olvidan de una herramienta que fue clave en la Biblia:
el arrepentimiento intercesor, no solo por tus pecados, sino por los de tu familia. Eso hicieron hombres como Daniel, Esdras y Nehemías. Ellos confesaron pecados que ni siquiera cometieron personalmente, pero lo hicieron por amor a su pueblo. Este tipo de oración es poderosa porque rompe con el orgullo generacional. Es decirle a Dios: reconozco que mi linaje se desvió, yo no quiero continuar ese camino. Perdona, sana, restaura. Cuando oras así, no estás repitiendo una oración religiosa. Estás intercediendo por generaciones enteras. El arrepentimiento intercesor no busca culpables, busca redención. No se trata de cargar con el pecado de tus padres, sino de cerrar puertas abiertas por lo que ellos no resolvieron. Es un acto de humildad, pero también de autoridad espiritual. Muchos patrones familiares se mantienen vivos porque nadie los ha confrontado, pero tú puedes hacerlo. Puedes ser esa voz que rompe el silencio, esa oración que desata una nueva historia, no por fuerza, sino por rendición. Y cuando lo haces, algo sobrenatural sucede, porque el cielo honra a quienes se ponen en la brecha, y lo que tus antepasados no resolvieron, tú puedes terminar en oración. Y si este tema está despertando algo en ti, te recomiendo que después de este video, veas lo que debes hacer cuando tu oración parece no tener respuesta. Te va a ayudar a profundizar aún más en cómo romper silencios espirituales y restaurar tu comunión con Dios. La mejor noticia de todas es esta: tú puedes cambiar la historia de tu familia. Tal vez vienes de generaciones marcadas por dolor, pobreza, enfermedades, rechazo, violencia, pero en Cristo, todo eso puede detenerse contigo. Hoy puede ser el punto de quiebre. La Biblia dice en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Eso no es poesía, es una realidad espiritual. Cuando tú entregas tu vida a Dios, tu linaje cambia, en el cielo se anota un nuevo comienzo, y lo que era ruina se convierte en restauración. El enemigo quiere que creas que estás repitiendo una historia inevitable, pero Dios te dice: yo hago nuevas todas las cosas. Tu decisión de caminar con Él se convierte en el nuevo ADN espiritual de tu casa. Tú puedes ser el Abraham de tu familia, el que marca un antes y un después. No importa lo que heredaste, lo que importa es lo que eliges sembrar hoy. Con oración, ayuno, obediencia y fe, puedes cancelar viejos pactos y establecer uno nuevo con el cielo. Y ese pacto traerá vida, propósito y bendición para los que vendrán. Tu apellido ya no será sinónimo de maldición, sino de milagros, porque cuando Dios redime una historia, la transforma por completo. Y si tú decides decir sí hoy, miles detrás de ti serán alcanzados. Si este contenido te bendijo, no te vayas sin darle me gusta, compartirlo con alguien que lo necesite, suscribirte al canal y dejar en los comentarios qué parte tocó más tu corazón. Así, no solo creces tú, sino que ayudas a que más personas descubran esta verdad transformadora. Tal vez mientras escuchabas este mensaje, reconociste patrones en tu vida o en tu familia, adicciones, ruina económica, divisiones, enfermedades, palabras de fracaso repetidas una y otra vez. Si es así, no lo ignores. Hoy mismo puedes tomar una decisión que cambiará tu destino y el de los que vienen detrás de ti. Recuerda, en Cristo, ninguna maldición tiene la última palabra. Tú no estás condenado a repetir la historia de tu familia. Tú puedes levantar una nueva generación marcada por la bendición, la gracia y el propósito eterno de Dios. Así que quiero invitarte a hacer 3 cosas muy simples pero poderosas. Primero, ora conmigo y dile a Dios: Señor, reconozco que necesito tu libertad. Rompo en tu nombre todo patrón heredado que no viene de ti. Declaro que soy nueva criatura en Cristo Jesús. Segundo, comparte este video con alguien que sabes que lo necesita, quizás un amigo, un hermano, un hijo o un familiar que está atrapado en los mismos ciclos. Lo que hoy es luz para ti,
puede ser esperanza para ellos. Y tercero, suscríbete a este canal y activa la campanita, porque cada semana encontrarás mensajes que no solo te inspiran, sino que también te equipan para vivir libre, fuerte y en victoria. No olvides dejar en los comentarios esta declaración de fe. En Cristo, mi generación empieza de nuevo. Ese acto sencillo no es solo un comentario, es un paso de fe, es declarar públicamente que la historia cambia contigo. Amigo, amiga, tu apellido ya no será sinónimo de ruina, sino de milagros. Dios quiere usar tu vida como un testimonio de restauración. No pospongas más. Hoy es el día para romper cadenas y empezar un legado de bendición.